que cuidan ancianos en España. Ese dinero es el que evita que el país colapse totalmente. Somos un país que exporta personas para poder importar dólares. Caramba. Que destroza Bayona cuando estaba en un medio. Hoy la vemos sin pautas, ¿no? Y vemos también a Alondra Santiago. Y he escogido estas dos mujeres porque ambas no son que tienen una posición política afín, sino que están diciendo lo que está pasando en el Ecuador, lo que está pasando en el país, el despertar de la crítica, remesas, monarcas y la fragilidad institucional en este país. La estabilidad económica de Ecuador no descansa sobre las estrategias de su gabinete, sino sobre el sacrificio de quienes fueron expulsados por la falta de oportunidades. Así lo expone con crudeza la activista conocida como Alondra Santiago. ¿Sí? Alondra, quien señala una hipocresía macroeconómica en el discurso de Daniel Noboa. Mientras el gobierno presume cifras de solvencia, la realidad es que el país sobrevive gracias a las remesas. Dólares que llegan del sudor de ecuatorianos que lavan platos en New York o cuidan ancianos en España. Esta exportación de personas para importar divisas revela una política pública pasiva que se beneficia del exilio ciudadano sin ofrecer a cambio una protección consular digna cuando estos migrantes o sus hijos enfrentan la desprotección del sistema migratorio estadounidense. La economía del Ecuador respira gracias al sudor de los que se fueron. Y hablemos de la hipocresía más grande de todas. Este gobierno de Daniel Noboa, al igual que los anteriores, se llena la boca hablando de cifras macroeconómicas. Que estamos muy bien. Pero se les olvida decir que la economía del Ecuador no se sostiene por la gestión de Noboa. La economía del Ecuador no se sostiene por la gestión de las cámaras de comercio y de industrias. La economía del Ecuador no se sostiene por los viajes de Noboa y las relaciones bilaterales que hasta ahora no vemos nada. La economía del Ecuador se sostiene por las remesas. La economía del Ecuador se sostiene por los migrantes. La economía del Ecuador se sostiene por aquel que se fue desde el 99 y no ha dejado de apoyar a la gente que se queda en Ecuador. La economía del Ecuador respira gracias al sudor de los que se fueron, gracias al dinero que mandan los ecuatorianos que lavan platos en Nueva York, que construyen edificios en Chicago, que cuidan ancianos en España. Ese dinero es el que evita que el país colapse totalmente. Somos un país que exporta personas para poder importar dólares. Caramba, qué política pública esa, ¿no? Qué política migratoria, qué cómodo. Qué cómodo vivir de exportar personas para recibir dinerito, sin mover un dedo tú. El migrante es el héroe olvidado de la economía nacional, pero cuando ese migrante o su hijo de 5 años cae en las garras de un sistema migratorio despiadado, el gobierno les da la espalda. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa con los migrantes, darle la espalda. Es como si les dijeran: mándanos tu dinero, pero eso sí, no nos pidas que te defendamos. ¿Cómo es posible que no haya una sola llamada de alto nivel para proteger al Liam? ¿Cómo es posible que el otro esté tratando de ver las visas Schengen? O sea, vamos a ver, cuando ni siquiera tiene una política real migratoria. ¿Cómo es posible que sepa que los ecuatorianos le están haciendo esto allá en Estados Unidos? Ecuatorianos sin ningún antecedente, ecuatorianos que fueron a trabajar y a sostener la economía de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que no haya una sola llamada? ¿Cómo es posible que la canciller Gabriela Sommerfeld no haya ni siquiera puesto esta foto y haya lamentado la situación? ¿Por qué? Porque le están lamiendo el trasero a Donald Trump, porque es lo único que les importa. ¿Acuerdos bilaterales? ¿Acuerdos económicos? No. Lo único que les importa es que el presidente este naranja fascista los regrese a ver. No hay una sola condolencia, no hay una sola lágrima, no hay una sola palabra de afecto o de apoyo al Liam de 5 años. Por otro lado, la periodista Gisela Bayona pone el dedo en la llaga sobre la salud democrática del país, cuestionando la reciente intención de adelantar elecciones bajo pretextos climáticos. Para Gisela Bayona, estas maniobras representan un cambio de reglas de juego que la ciudadanía parece aceptar con una peligrosa normalidad. La comunicadora enfatiza que los funcionarios públicos, incluido el presidente, no son monarcas ni figuras intocables, sino servidores cuyos sueldos son costeados por el pueblo. La crítica de Bayona es un llamado directo a recuperar el poder ciudadano y dejar de ver como superiores a quienes tienen la obligación constitucional de rendir cuentas y respetar la planificación institucional. La convergencia de estas voces dibuja un panorama de descontento frente a lo que consideran una gestión de espalda al pueblo. Por un lado, se sacrifica la falta de una política migratoria real que no solo use el dinero de los migrantes, sino que defienda sus derechos humanos. Por otro, se cuestiona el uso de la coyuntura como el clima para fines políticos personales.
lo que Bayona define como un síntoma de una sociedad que ha dejado de incomodar al poder. Sí, la inacción de figuras como la canciller Gabriela Sommerfeld ante dramas humanos específicos como el del niño mencionado en los videos se presenta como la prueba definitiva de una administración más preocupada por las revelaciones bilaterales y entre relaciones y otras cosas con figuras como Donald Trump que por sus propios nacionales. Porque sí es verdad, ella está preocupada por ellos, por los del norte, mientras que la gente aquí en el Ecuador está en abandono. Es cambiar las reglas sin que pase absolutamente nada, porque seguimos viendo a las autoridades como que fueran intocables, como si fueran superiores, como si fueran monarcas. Y no lo son, son nuestros servidores, porque su sueldo lo pagamos nosotros, lo pagas tú, lo pagamos todos. ¿Qué nos pasó que dejamos de exigir, que dejamos de incomodar? Dejamos de recordarles quién manda. Recuerda que cuando ciudadano dejas de ejercer tu poder, alguien más lo ejerce. ¿Es el clima o es hacer las cosas a nuestras espaldas, apostando a que nunca vamos a reaccionar? Y tal vez lo más peligroso no es que lo intenten, es que les esté funcionando. ¿Es el clima o son los intereses? Dicen que cambian la fecha de las elecciones por el clima. ¿En serio? En un país donde ni siquiera pueden decirnos si mañana llueve o si mañana sale el sol. ¿Ya saben cómo va a estar el clima en meses? A ver, se trata de cambios importantes. Cuenta que el problema no son solo ellos. Tal vez somos nosotros. Lo escuchamos en la calle, en las redes, en las conversaciones. Da igual, total hay que ir a votar. ¿Qué importa si antes o después? Eso es exactamente lo que necesitan. Ciudadanos que no cuestionan, ciudadanos que no exigen, ciudadanos que lo normalizan todo. Porque esto no es sobre una fecha, es sobre algo mucho más grave. Es cambiar las reglas sin que pase absolutamente nada. Finalmente, el contenido de estas intervenciones los uní porque resalta una desconexión profunda entre la narrativa oficial de progreso y la experiencia cotidiana de los ecuatorianos, tanto dentro como fuera del territorio. La advertencia es clara: cuando el ciudadano deja de ejercer su poder y cuestionar las decisiones de sus mandatarios, permite que las instituciones se conviertan en feudos personales. La complacencia social es, según este análisis, el terreno fértil para que sigan cambiando las reglas sin que pase absolutamente nada, perpetuando un sistema donde el migrante es el héroe olvidado y el gobernante un soberano incuestionable. En conclusión, ambos discursos coinciden en que Ecuador atraviesa una crisis de representatividad, donde el valor del ciudadano se mide por su capacidad de generar ingresos externos o por su silencio ante la burocracia. Mientras Alondra desenmascara la dependencia económica de la migración, Bayona desmitifica la figura del político como ente superior. Juntas, estas dos perspectivas exigen un retorno a la fiscalización ciudadana, recordando que la verdadera economía se sostiene en las calles y en el extranjero y que la democracia solo funciona cuando quienes mandan recuerdan que son, en última instancia, empleados de la nación. Siempre lo he dicho, no son monarcas, son empleados nuestros y estos empleados nos mandan a nosotros a amedrentar, a callar, a silenciar. Cuando el pueblo se levante, hay que pararles el carro. Nunca más un gobierno fascista, nunca más un gobierno dictatorial. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.